Good evening. Buenas tardes o noches. We're going to talk about the Holy Spirit and the kingdom in this hour. Vamos a hablar del Espíritu Santo y el reino en esta hora. In the next hour, we will talk about miracles and signs. En la próxima hora vamos a hablar de los milagros y las We'll señales. talk about speaking in tongues. Vamos a hablar de hablar en At lenguas. least that's the plan. Al menos ese es el plan. Tomorrow, in the first hour, we will talk about the idea of being led by the Spirit. Mañana en la primera hora vamos a hablar de la idea de ser guiado por el Espíritu. And we will contrast the popular idea of being led by the Spirit with the biblical idea. Y vamos a hacer un contraste entre la idea popular de lo que significa ser guiado por el Espíritu con lo que la Biblia enseña en cuanto a este punto. And then probably the most important lesson will be the last lesson. Y es probable que la elección más importante va a ser la última. And we're going to talk about having the mind of the Spirit. Vamos a hablar de tener la mente del Espíritu. But tonight, let's get started with our study of the Spirit and the kingdom. Pero esta noche vamos a comenzar con el estudio del Espíritu y el reino. There's an interesting expression in John, the 7th chapter. Hay una expresión muy interesante en Juan capítulo 17. Not yet. Todavía no. John chapter 7, verse 39. O Juan 17, This is during 39. this is during the Feast of the Tabernacles. Disculpe, Juan 7, 39. Juan 7, 39. This is during the Feast of the Tabernacles. Durante la fiesta de los tabernáculos. During this feast, each day for 7 days, they would draw water from the pool of Siloam, perhaps, Durante aquella fiesta, todos los días sacaban agua del estanque de Siloé. or some say from the stream. O algunos dicen del arroyo. They would bring it up through the water gate and into the temple, Traían el agua por medio de la puerta del agua hacia el templo. and they would have a little ceremony where they would pour the water out. Y tenían una pequeña ceremonia en la cual derramaron el agua. John tells us that something different happened on the last day, the great day of this feast. Juan nos dice que algo diferente pasó en el último día, el gran día de la fiesta. Jesus stood there and said, Jesús se puso de pie y dijo, verse 37, versículo 37, "If any man thirst, let him come unto me and drink. si alguno tiene sed, venga a mí y beba. He that believes on me, as the scripture has said, from within him shall flow rivers of living water." El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. There's an interesting problem in the translation here Hay un problema interesante que tiene que ver con la traducción aquí. as to whether those waters flow from Jesus or from the believer. Y tiene que ver que si las aguas fluyen de Jesús o si fluyen del creyente. That's not our concern tonight. Pero no es nuestra preocupación esta noche. What is of interest to us is the next verse, verse 39. Lo que nos interesa más que nada es el próximo versículo, el 39. It says, "This he spoke of the Spirit, whom those who believed in him were to receive, for the Spirit was not yet given." Dice 39, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo. In the English translation, the word given is in italics. En la traducción en inglés, la palabra venido o dado está en letras cursivas. The Reina Valera says, "had not yet come." La Reina Valera dice no había venido, en inglés dice no había dado. But this word given is added by the translators. That's why it's in italics. Pero esta palabra venido o dado no se encuentra en el original. Los traductores la pusieron ahí para, según ellos, aclarar el punto. So you could just read, "For the Spirit was not yet." Se lee literalmente, pues aún no había Espíritu Santo. What does that mean? ¿Pero qué significa? The Spirit was not yet. ¿Todavía no había Espíritu Santo? Well, this is because Old Testament prophecy spoke of a pouring out of God's Spirit that would accompany the restoration of the kingdom. Es porque los profetas del Antiguo Testamento hablaron de un derramamiento del Espíritu que iba a acompañar la venida del reino.
And so it's not saying the Spirit didn't exist yet. Entonces no está diciendo que el Espíritu todavía no existía. The Reign of Valera really has it right. La Valera en verdad lo tiene correcto. The meaning is the Spirit had not yet come. La idea es que el Espíritu todavía no había venido. The Spirit that was promised to come when the kingdom would come. El Espíritu que prometieron que iba a venir al venir el reino. But this is an important concept. Pero es un concepto muy importante. This idea that the Spirit and the kingdom would come together. La idea de que el Espíritu Santo y el reino iban a venir juntos. Let's look back at the Old Testament. Vamos a fijarnos en el Antiguo Testamento. On our timeline, we can see when there was a kingdom established. En nuestra línea, ahí en la pantalla, vemos cuándo fue establecido el reino. There was King Saul, Tenemos al rey Saúl, and then King David, el rey David. and God said his throne would be established forever. Dios dijo que su reino iba a ser establecido para siempre. But later on, the kingdom was divided. Pero más tarde aquel reino fue dividido. There were two parts. Se quedó en dos partes. The northern part called Israel and the southern part called Judah. La parte norteña se llamó Israel y la parte sureña Judá. And so we see the divided kingdom represented on our timeline. Entonces vemos en la línea como representado el reino dividido. But both of those turned to idolatry. Pero los dos se volvieron idólatras. God allowed both of them to be conquered. Entonces Dios dejó que aquellos dos reinos fueran The conquistados. people were carried away to other lands. Y la gente ahí les fueron llevados a otras tierras The kingdom was discontinued. y se acabó el reino. So we look here and we can see the discontinuance of the kingdom. Aquí vemos cómo no siguió el reino. And at this time, we have a promise though of a kingdom that's going to be restored. Pero había una promesa de que iba a haber un reino que iba a ser restaurado. When the Messiah comes, the Christ, Al llegar el Mesías, el Cristo, he's the one who's anointed to be king. el ungido para ser rey. Now, the idea of the Spirit coming with the kingdom is important right here. Ahora bien, la idea del Espíritu llegando junto con el reino es muy importante aquí. Until the kingdom is restored, here's where we can say the Spirit was not yet or was not yet given. Entonces, al no haber sido todavía restaurado el reino, podemos ver porque Jesús dijo que el reino no había venido. Juan dijo que el reino no había venido. Ezekiel talks about this. Ezequiel habló de eso. In Ezekiel chapter 36, 37, 38, and 39. En Ezequiel capítulos 36, 37 y 39. In chapter 36, he talks about a restoration of the kingdom that's going to include putting his spirit within his people. El 36 habla de la restauración del reino, un evento que iba a incluir el infundir su espíritu en su pueblo, poner su espíritu en su pueblo. I'll read from Ezekiel chapter 36 and verse 27. Voy a leer de Ezequiel 36, 27. I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes, and you will be careful to observe my ordinances. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos. Then in chapter 37, Ezekiel sees a vision of a valley full of dry bones. En versículo 37, Ezequiel ve la visión del valle lleno de huecos, de huesos secos. Just disconnected bones lying all around with no flesh on them. Huesos desconectados, sin carne. And God says to Ezekiel, can these bones live? Y Dios preguntó a Ezequiel, ¿esos huesos pueden vivir? And you might think the answer is, of course not. Y quizás usted lo hubiera pensado, por supuesto que no. But Ezekiel says, thou knowest, O Lord. Pero Ezequiel dijo, tú sabes, oh Señor. And God tells him to prophesy over the bones. Y Dios le dijo que profetizara sobre los huesos. And there's a restoration of life to these bones that takes place in two steps. Y hay una restauración de vida a los huesos, la cual se llevó a cabo con dos pasos. First of all, the bones get connected and flesh comes on them. Primero, los huesos se unen
y llegan a tener carne. That's an outward restoration. Una restauración externa. But they're not living people yet. Pero todavía no estamos hablando de gente que vive. Ezekiel is told to prophesy a second time. A Ezequiel le fue dicho que profetizara una segunda vez. God's breath or spirit comes into them and they live. El aliento de Dios, o sea, su espíritu entró en aquellos huesos y comenzaron a vivir. And that's the inward restoration. Y es la restauración interna. And now they're alive. Y ahora están vivos. If you go down to verses 11 and following, you find out what this means. Y si usted sigue leyendo hasta el versículo 11 en adelante, ve lo que significa todo esto. The people of Israel, or the people of the Israelites have lost their king, their city, their temple, and been carried away from their land. Los israelitas han perdido su rey, su templo, y ya están al punto de ser llevados afuera van a perder su tierra también. As a nation, in verse 11, they say, our bones are dried up and our hope has perished and we are completely cut off. Como nación, ellos decían, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. You might think this nation can never live again. Quizás usted hubiera pensado, esa nación jamás puede volver a vivir. But there's an outward restoration. God brings them out of captivity and brings them back to their land. Pero hay una restauración externa. Dios les saca del cautiverio y les lleva a su tierra. And then there's an inward restoration. Pero también hay una restauración interna. Verse 14. Versículo 14. I will put my spirit within you and you will come to life. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. I believe that is accomplished when the Christ comes into the world. Yo creo que esto se llevó a cabo al llegar Cristo al mundo. God defines his people Dios define a su pueblo and puts his spirit in them. y pone su espíritu en ellos. In other words, it's realized in the church of Jesus Christ. En otras palabras, eso se lleva a cabo en la iglesia de Jesucristo. But we continue in the context. Pero si seguimos con el contexto, And Ezekiel takes 2 sticks. Ezequiel toma 2 palos. Do you have a pen? You got about 100 here. I've got 1 stick, I need another stick. Okay, thanks. He takes 2 sticks. Toma 2 palos. 1 stick represents the southern kingdom of Judah. Un palo representa la nación sureña de Judá. And the other is for Ephraim, which represents the northern kingdom of Y el Israel. otro palo representa Efraín, o sea, la nación norteña de Israel. And he puts them together. Y los une. And he says, no more 2 sticks, but 1 stick. Y dice, ya no más 2 palos, sino un solo palo. And he's told to tell the people what this means. Y se le fue dicho que dijera a la gente lo que quiso decir todo In aquel. verse 18, when the people say, will you not declare to us what you mean by these? Versículo 16, el pueblo le clamó, dinos lo que quieres decir con todo esto. He goes ahead to explain they're going to be one kingdom again and have one king over them. Y les explica que van a ser una vez más un reino y con un solo rey gobernándoles a ellos. So notice in this context, Nótense en el contexto. you have the idea of God putting his spirit within his people. Tenemos la idea de Dios y cómo pone su espíritu en su pueblo. And you have the idea of a kingdom. Y también la idea de un reino. This is the important concept that we need to understand. Este es el concepto importante que tenemos que entender. We'll see in a moment, the Jews in the first century understood this. Vamos a ver pronto que los judíos en el primer siglo entendieron todo aquello. In Ezekiel chapter 39, verse 29, En Ezequiel 39, versículo 29, looking to the future when all of these things can be described in the past, mirando hacia el futuro, cuando todos aquellos eventos podrían ser descritos como si hubieran pasado antes, it says, I shall have poured out my spirit. dice, porque habré derramado de mi espíritu. Okay, look me in the eye. Fíjense en mis I want ojos. to see how many of you recognize that idea but think of another passage in the Old Testament.
¿Cuántos de ustedes reconocen esta idea y a la vez piensan en otro texto en el Antiguo Testamento? I'm looking for knowing looks on your faces. Estoy buscando miradas que comprenden. The other passage in the Old Testament is the book of Joel. El otro pasaje en el Antiguo Testamento es el libro de Joel. Joel is very much parallel in what he says to the whole book of Ezekiel. Joel es un libro muy paralelo al libro de Ezequiel, Especially chapters 2 and 3. especialmente los capítulos 2 y 3. In Joel chapter 2:18, En Joel capítulo 2 y versículo 18 he's talking about the future restoration of the kingdom. está hablando de la restauración venidera del reino. He says, "Then the Lord will be zealous for his land and will have pity on his people." Entonces dijo, Dios va a ser celoso de su pueblo y va a tener misericordia de su pueblo. The restoration is described in various ways. Se describe la restauración en varias formas. Agricultural renewal, La renovación de la agricultura, reproach removed, iba a quitar la maldición, invading army is removed, los ejércitos invasores quitados, there will be abundant harvests. va a haber abundante cosecha. But it's more than just an outward restoration. Pero todo va más allá de una restauración externa. In verse 28, En versículo 28. it will come about after this that I will pour out my spirit on all Y mankind. después de eso que derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Get this point. ¿Entiende este punto? The prophet said, when the kingdom comes, the spirit will be poured out. El profeta dice que al venir el reino va a ser derramado el espíritu. So in Matthew chapter 12, Entonces, Mateo capítulo 12. there is a man possessed of a demon. Hay un hombre poseído por un demonio. Jesus cast the demon out of the man. Jesús expulsó el demonio del hombre. And some people say, oh, he just did it by the power of Beelzebub, Y algunos dicen, él solamente lo hace por el poder de Belcebú, meaning by the power of the devil. o sea, por el poder del diablo. Jesus makes clear that can't be. Jesús hace bien claro que así no puede ser. And then he says this, Entonces dice lo if I siguiente. cast out demons by the Spirit of God, Si yo echo fuera demonios por el Espíritu de then Dios, the kingdom of God has come upon you. entonces el reino de Dios se le ha acercado. Now there are a couple of things here. Hay un par de cosas aquí. The casting out of demons El echar fuera los demonios and the fact that it's done by the Spirit of God. y el hecho de que fue hecho por el Espíritu de Dios. The casting out of demons is in anticipation of Jesus' victory over Satan. El expulsar los demonios fue en anticipación de la victoria de Jesús sobre Satanás. His victory over Satan is going to be the beginning of the kingdom, or the renewal of the kingdom. Su victoria sobre Satanás iba a ser el principio de la renovación del reino. But don't overlook the words, the Spirit of God. Pero no pase por alto las palabras el Espíritu de Dios. If I do this by the Spirit of God, Si yo hago eso por el Espíritu de Dios, then is the kingdom of God come upon me. entonces el reino de Dios se le acerca. If the Spirit, then the kingdom. Si el Espíritu, entonces el reino. Why did Jesus casting out demons by the Spirit imply the coming of the kingdom? ¿Y por qué el expulsar Jesús los espíritus significaba la venida del reino? Because according to prophecy, Porque según la the profecía, restoration of the kingdom was to be accompanied by the pouring out of God's Spirit. la restauración del reino iba a ser acompañada por el derramamiento del Espíritu. You remember when Paul found 12 disciples in Acts chapter 19? ¿Usted se acuerda cuando Pablo se encontró con 12 discípulos en Hechos capítulo And 19 he asked them if they'd received the Spirit when they believed. y les preguntó si habían recibido al Espíritu al creer ellos? And they said, what's the Holy Spirit? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. And so he realized they must not have been baptized as they ought to have been baptized. Entonces se dio cuenta que ellos no habían sido bautizados como debieran haber sido bautizados. But this question that they had, Pero esta pregunta que tenían, in Acts 19:2 it says, no, we have not even heard whether there is a Holy Spirit. dice en Hechos 19, ni hemos oído ni siquiera si hay Espíritu Santo. Translating this, I think a better translation would be, if the Holy Spirit is, we have not heard. Una mejor traducción sería, si el Espíritu Santo es, no lo hemos oído.
what they're referring to is the fact that the Holy Spirit was to come when the kingdom came, but they had not heard about the King, the Messiah, Jesus Christ. They've been baptized in the name of John. La idea de ellos es que si el Espíritu Santo ha llegado, entonces el rey ha llegado. Pero no habían sabido nada del rey, solamente habían sido bautizados en el nombre de Juan. In Acts chapter 1, En Hechos capítulo 1. after Jesus has been raised from the dead, Después de ser resucitado Jesús de entre los muertos, before he ascends to the Father, antes de ascender él al Padre, he says to his disciples, dice a sus discípulos, wait here in Jerusalem. esperen aquí en You Jerusalén will be baptized with the Holy Spirit not many days from y now. van a ser bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. He mentions the Holy Spirit. Menciona al Espíritu Santo. Says it's coming soon. Dice que viene pronto. And they respond, Y ellos respondieron, at this time, are you restoring the kingdom? ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Do you see why they would ask that question? ¿Ustedes ven por qué habrían hecho esta pregunta? Why did mention of the Spirit lead to thoughts of kingdom restoration? Porque el mencionar Jesús al Espíritu Santo le llevó a hablar de la restauración del reino. Because the prophets had taught that when the kingdom comes and the king, Porque los profetas habían enseñado que al venir el rey y el reino, the Messiah, the Christ, el Mesías, el Cristo, well, the Spirit would come. que a la vez iba a llegar el Espíritu So Santo. now let's look at the pouring out of God's Spirit. Ahora Chapter vamos 2. a leer del derramamiento del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2. This is the day of Pentecost. Es el día de Pentecostés, 7 weeks after Jesus was crucified. 7 días después de la crucifixión de Jesús. Jews have come to Jerusalem from many different places for this feast. Los judíos han llegado a Jerusalén de muchas partes para celebrar esta fiesta. There's the sound of wind, but apparently no wind. Hay un sonido como un viento, pero evidentemente no había en verdad viento. So when the crowds gather to investigate, Entonces, al juntarse las multitudes para investigar, they see 12 men from Galilee with something like tongues of fire above their heads. vieron a 12 hombres de Galilea con algo como lenguas de fuego por encima de la cabeza. And these 12 men can speak in the languages of all these Jews from all these different nations. Y aquellos 12 hombres pueden hablar en las lenguas de los judíos de todas aquellas naciones. What is going on? ¿Qué pasa? And Peter says, this is that which has been spoken through the prophet Joel. Pedro dice, esto es lo dicho por el profeta Joel. This is referring back to Joel chapter 2 that we looked at a moment ago, Y es una referencia a Joel capítulo 2 que mencionamos hace poco, where the prophet had said, God says, I will pour forth of my spirit upon all flesh. donde el profeta dijo, Dios dijo que iba a derramar su espíritu sobre toda carne. Peter says, it's happening right now. Pedro dice, ahora mismo está pasando. Look at the words in Joel chapter 2 and verse 28. Fíjese en las palabras en Joel capítulo 2 y versículo 28. I will pour forth of my spirit upon all flesh, Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. not just Jews. No solamente judíos, But these are Jews who've come together for the feast of for the Pentecost. pero estos son judíos que se han reunido para la fiesta de Pentecostés. And yet Joel was talking about the Spirit being poured on all flesh, not just Jews. Sin embargo, Joel habló del derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne y no solamente sobre judíos. Peter preaches to these people and he ends up telling them they need to repent and be baptized. Pedro predica a estas personas y les dice que se arrepintieran y se bautizaran In the name of Jesus Christ for the remission of en their el sins. nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. And he says, you shall receive the gift of the Holy Spirit, for to you is the promise. Y dice, recibiréis el don del Espíritu Santo porque para vosotros es la promesa. I believe he's referring to the promise in Joel 2 that he started out talking about at the beginning of his lesson. Yo creo que hace referencia a la promesa hecha en Joel 2 que mencionó al comenzar su mensaje. But notice that Peter says the promise is to you and to your children. Pero nótese que Pedro dice que la promesa es para ti y para vuestros hijos. Meaning your descendants, Que quiso decir para tus descendientes, future generations. generaciones venideras. But sometimes people think that
only the day of Pentecost was the fulfillment of Joel 2. Pero a veces la gente piensa que solamente el día de en el Pentecostés vemos el cumplimiento de Joel capítulo 2. Peter says the promise includes their future generations. Pero Pedro dice que la promesa incluye las generaciones venideras. And he says the promise is also to all that are afar off. Y también dice Pedro que la promesa es para todos los que están lejos. Afar off is a phrase referring to Gentiles. La palabra lejos se refiere a los The gentiles. promise in Joel 2 of the pouring out of God's Spirit La promesa en Joel 2 del derramamiento del Espíritu Santo begins in Acts chapter 2, comienza en Hechos capítulo 2, but it continues and it includes us today. pero sigue e incluye a nosotros hasta hoy en día. Let's go back to Ezekiel chapter 36 and 37. Vamos a volver a Ezequiel capítulo 36 y 37. Let's notice what would be accomplished by the pouring out of God's Y Spirit. vamos a notar lo que se iba a lograr al ser derramado el Espíritu Santo. Two things I want you to notice: Dos cosas que quiero que usted vea: obedience la obediencia and life. y la vida. In Ezekiel chapter 36, verse 27, En Ezequiel 36, versículo we 27, read this a few minutes ago. leímos eso hace poco. I will put my spirit within my people Pondré dentro de vosotros mi espíritu and cause you to walk in my statutes. You'll be careful to observe my ordinances. y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por The obra. pouring out, now listen to this. Ahora escuchen bien. Pouring out of God's Spirit would result in obedience. El derramamiento del Espíritu Santo iba a resultar en la obediencia. That's going to be an important concept tomorrow when we talk about having the mind of the Spirit. Eso va a ser un concepto importante al hablar mañana de tener la mente del Espíritu. And it would result in life. Iba a resultar en la vida, In the vision of the valley of dry bones, en la visión del valle de los huesos secos. when God's Spirit was breathed into these bodies, Cuando el Espíritu de Dios fue infundido They en came- aquellos cuerpos, they came to life. llegaron a tener vida. And that represented when God's people would come to life. Y representó cuando el pueblo de Dios iba a revivirse o llegar a tener vida. Verse 14. Versículo 14. That would happen with the coming of the kingdom. Esto iba a pasar con la venida del reino. The pouring out of God's Spirit would accomplish obedience and life. El derramamiento del Espíritu Santo iba a lograr la obediencia y también la vida. A passage we're going to talk about tomorrow is Romans the 8th chapter. Un pasaje que vamos a mencionar mañana es Romanos capítulo 8 Having the mind of the Spirit. y el tener la mente del Espíritu. Do you have the mind of the Spirit? ¿Usted tiene la mente del Espíritu? Have you received this blessing of the pouring out of God's Spirit? ¿Usted ha recibido esta bendición del derramamiento del Espíritu? If so, Romans the 8th chapter is going to talk about obedience and life as being a result. Si es así, Romanos 8 habla de la obediencia y la vida como el resultado. I'll ask this question now. We'll come back to it in a moment. Quiero hacer esta pregunta ahora y vamos a volver dentro de poco a hablar de ella. Does this idea of obedience and life resulting from the Spirit sound like it's talking only about the events of the day of Pentecost? Esta idea de la obediencia y la vida suena como si estuviera hablando solamente de los eventos en el día de Pentecostés. Let's go to Romans the 8th chapter. Vamos a Romanos capítulo 8, Talking about the mind of the Spirit. hablando de la mente del Espíritu. Verse 1, Versículo 1. I'm sorry, verse 5. Disculpe, versículo 5. They that are after the Spirit mind the things of the Spirit. Pero los que son del Espíritu tienen la mente del Espíritu. That's not what mine's saying here. But... Los que son del Espíritu piensan en las cosas. Ok, la última parte de 5. Espíritu. Los que son del Espíritu piensan en la cosa del Espíritu. Okay. Yeah, I was looking at the first part, sorry. That's obedience. Estamos hablando de la obediencia.
And then in verse 6, Entonces, versículo 6. the mind of the Spirit is life and peace. La mente del Espíritu es vida y paz. What I want you to see here is this. Lo que quiero que vean es lo siguiente. Romans 8 is not talking about the day of Pentecost. Romanos 8 no está hablando del día de Pentecostés. It's talking about us having the mind of the Spirit. Está hablando del hecho de que nosotros tenemos la mente del Espíritu. And yet what we see accomplished is the same things we saw in Ezekiel, the 36th chapter and the 37th chapter. Pero lo que vemos aquí logrado o llevado a cabo es lo mismo que vemos en Ezequiel 36 y 37. Acts 2 is the beginning of the fulfillment of the prophecies in Joel and Ezekiel. Hechos 2 es el comienzo del cumplimiento de las profecías en Joel y Ezequiel, But it's only the beginning. pero solamente es el comienzo. What is prophesied in Ezekiel and Joel ¿Qué se profetiza en Ezequiel y en Joel? anticipates all of the work of the Holy Spirit. Anticipa toda la obra del Espíritu Santo. The things that we think of when we think of the miracles that were done by the power of the Holy Spirit. Las cosas que tenemos en mente al pensar en los milagros hechos por el poder del Espíritu. What we think of when we talk about the baptism of the Holy Spirit. Lo que tenemos en mente cuando hablamos del bautismo en el Espíritu Santo. What we think of when we talk about the indwelling of the Spirit. Lo que pensamos al pensar en la morada del Espíritu en nosotros. But keep in mind that all of these things are about communicating the mind of God to man. Pero tenga en mente que todo eso tiene que ver con el comunicar la mente de Dios al ser humano. Revealing God's word to man. Revelando la palabra de Dios a los hombres. And result in our obedience and our having life. Y esto resulta en nuestra obediencia y en el tener vida. So keep this in mind when we talk about having the mind of the Spirit and being sealed with the Spirit tomorrow. Entonces tenga todo eso en mente cuando hablamos de tener la mente del Espíritu y también con la idea de ser sellado Now por el let's Espíritu. look at the events of Acts 2 a little bit more closely. Ahora vamos a enfocarnos un poco más en los eventos en Hechos capítulo 2. We started a little late tonight, so I'm going to go a little bit past the top of the hour. Comenzamos un poco tarde hoy y entonces voy a seguir hablando hasta un poco después de la hora. And we're going to do this case study that I didn't get to last night. Y vamos a hablar de este estudio de Hechos 2, de que mencioné anoche. Let's look at the Holy Spirit at work. Vamos a ver al Espíritu Santo al obrar. Remember, the story starts with the sound of wind and the apostles having tongues as a fire upon their heads and their ability to speak in all these languages. Recuerde usted que la historia comienza con el Espíritu Santo, con lenguas como de fuego sobre todo ellos, el sonido del viento y los apóstoles que están hablando en otras lenguas. This gets the attention of the people. Esto llama la atención de la gente. And Peter says this was what was prophesied. Y Pedro dice, esto es lo profetizado. This is the pouring out of the Spirit that was prophesied in Joel. Este es el derramamiento del Espíritu Santo que fue profetizado en Joel. That would put in the minds of the audience the possibility that the kingdom is here. Esto habría puesto en la mente de los oyentes la idea de que el reino está aquí, That the Messiah, the Christ, is close. que el Mesías está cerca. And they would find this credible because of the signs. Y lo verían como algo creíble debido a la señal. Fire, the sound of the wind, and the apostles' ability to speak in all these languages. Las lenguas de fuego, el sonido del viento y la capacidad que tienen los apóstoles para hablar en todas aquellas lenguas. Peter presents a logical argument. Pedro da un argumento lógico. He says Jesus was approved of God, and that's evidenced by Jesus' miracles. Si Jesús fue aprobado por Dios y con evidencia los milagros que hizo. He was a good man. Fue un buen hombre. Verse 22. Versículo 22. You men of Israel, hear these words. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesus of Nazareth, a man approved of God unto you by mighty works and wonders and signs,
which God did by him in the midst of you, even as you yourselves know. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Then Peter says Jesus' death was a part of God's plan. Entonces dice Pedro que la muerte de Jesús fue una parte del plan de Dios. In verse 23, Versículo 23. him being delivered up by the determinate counsel and foreknowledge of God. Dice, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. And then he says Jesus was raised from the dead. Entonces dice, Jesús fue resucitado de entre los muertos. In verse 24, Versículo 24. whom God raised up, having loosed the pains of death, Al cual levantó Dios sueltos los dolores de la muerte. or as we have it on screen, O como lo tenemos ahí en la pantalla, but God raised him up again, putting an end to the agony of death. dice, Dios le resucitó otra vez poniendo a fin la agonía de la muerte. Because it was impossible for him to be held in its power. Porque fue imposible que fuese retenido por ella. At this point, Peter has affirmed something they don't yet believe. En ese momento, Pedro afirma algo que ellos todavía no creían. They could accept the fact that Jesus did miracles. Podían aceptar el hecho de que Jesús había hecho milagros. Peter says they knew that. Pedro dice, ya ustedes saben eso. If he did miracles, he must be a good man from God. Si hizo milagros, tiene que haber sido un buen hombre de Dios. They knew he had been crucified. Ellos sabían también que había sido crucificado. But now Peter says he's been raised from the dead. Pero ahora dice Pedro, ha sido resucitado de entre los The muertos. next thing he does is quotes from Psalm 16, Y la próxima cosa que hace es citar Salmo 16, written by King David. escrito por el rey David. And he says David spoke of someone being raised from the dead quickly. Y dice él que David habló de alguien que iba a ser resucitado rápidamente de entre los muertos. Verses 25 through 27. Vamos a leer de 25 a 27. Peter says, David says of the Christ, Pero David dice de él, o sea, del Cristo. understand he doesn't mean Jesus yet. Entiendan que todavía no está hablando directamente de Jesús. Whoever the Messiah is, whoever the Christ is, this is what David said about him. Cualquiera que sea el Mesías, esto es lo que dice David acerca de él. And then here's the quotation. Aquí viene la cita. I saw the Lord always in my presence. Veía al Señor siempre delante de mí. Now pay attention. Preste buena atención. Don't look at the word Lord here. No se fije tanto en la palabra Señor aquí. Question is, who is the I? La pregunta es, veía, yo veía. ¿Quién es el yo al decir yo veía? I saw the Lord always in my presence. Yo veía al Señor siempre en mi presencia, For he is at my right hand, so that I will not be shaken. porque está a mi diestra para que no sea conmovido o no seré conmovido, dice la Valera. You might think that means David saw the Lord. Quizás usted piense que la idea es que David vio al Señor, But he goes on. pero sigue. Therefore my heart was glad and my tongue exulted. Moreover, my flesh also will live in hope. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua y aún mi carne descansará en esperanza. I want to tell you this. Quiero decirles algo. There is no Jesus Christ. Si no hay Jesucristo, My flesh has no hope. mi carne no tiene esperanza. My flesh is not as my flesh is not in as good a shape as it used to be. Mi carne no está en tan buena condición ahora como antes. 5 years from now, it's going to be worse. Y en 5 años va a ser peor. And if I'm still alive 10 years from now, it's going to be worse. Y si todavía estoy vivo en 10 años va a ser peor aún. And eventually, it's going to rot in the grave. Y a lo largo va a descomponerse ahí en la tumba. And apart from the hope of resurrection, my flesh would have no hope. Y aparte de la esperanza de la resurrección, mi carne no tendría esperanza. But the psalm says, my flesh lives in hope. Pero el Salmo dice que mi carne descansará en esperanza. The writer believes in resurrection. El escritor cree en la resurrección. And the Jews
who were hearing Peter, many of them believed in resurrection. Y los judíos que escuchaban a Pedro, muchos de ellos creían en la resurrección. People have been raised from the dead in the Old Testament. Había personas que se habían resucitado de entre los muertos en el Antiguo Testamento. But Peter continues quoting. Pero Pedro sigue con su cita. Verse 27, Versículo 27. the psalmist El says, salmista dice, because you will not abandon my soul to Hades. porque no dejarás mi alma en el Hades. You could understand that to mean you won't leave me in death. Podría entenderlo así, no me dejarás en la muerte. My flesh has hope because you won't leave me in death. Mi carne tiene esperanza porque no me vas a dejar en la muerte. Even the Pharisees of Jesus' day believed in the resurrection. Aún los fariseos en el tiempo de Jesús creían en la resurrección. But they believed that their bodies would rot in the grave first and then they would be raised. Pero creían ellos que sus cuerpos iban a descomponerse en la tumba primero y luego iban a ser But the resucitados. psalmist continues and says this, Pero el salmista sigue diciendo lo siguiente: nor allow your Holy One to undergo decay. ni permitirás que tu santo vea corrupción. If I die tonight Si yo muero esta noche and Jesus returns 100 years from now y Jesús vuelve en 100 años and my body is raised from the dead, y se resucita mi cuerpo de entre los muertos, I will not be left in Hades, no voy a ser dejado en el Hades, but my body will have corrupted in the meantime. pero mi cuerpo se habría descompuesto mientras tanto. It will have rotted in the grave. Se habría corrompido, descompuesto. The question is, who is speaking here in Psalm 16? Pero la pregunta es, ¿quién está hablando aquí en Salmo 16? David wrote it, but is he talking about himself? David lo escribió, pero estaba hablando de sí mismo. Peter says David wasn't talking about himself. David dice, Pedro no estaba hablando de sí mismo. Peter says, brethren, I may confidently say to you regarding the patriarch David that he both died and was buried, and his tomb is with us to this day. Dice Pedro en 29, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. He's been dead for 1,000 years, is what Peter's saying. Ya hace 1000 años que está muerto, es lo que dice Pedro. His body has corrupted. Su cuerpo vio corrupción. So who was David talking about? Entonces, ¿de quién hablaba David? Well, Peter's audience regarded David as a prophet. Bueno, los oyentes de Pedro tuvieron a David por profeta. Remember last night we saw the Psalms were written by the hand of David, but led by the Holy Spirit. Vimos anoche que los salmos, muchos de ellos fueron escritos por la mano de David, pero fue guiado por el Espíritu Santo. And so Peter says David was, as a prophet, talking about the Christ. Entonces, Pedro dice que David, como profeta, estaba hablando del Cristo. Verse 30 and 31. Versículos 30 y 31. And so because he was a prophet Pues siendo profeta, and knew that God had sworn to him with an oath to seat one of his descendants on his throne, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría a Cristo para que se sentase en su trono, he, that is David, looked ahead and spoke of the resurrection of the Christ, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, that he, the Christ, que él, o sea, que el Cristo, que su alma was neither abandoned to Hades, nor did his flesh see utter decay. no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Peter says David was talking about the Christ. Pedro dice, David estaba hablando del Cristo. If you were a Jew listening to this presentation 2,000 years ago, Si usted hubiera sido un judío escuchando aquel mensaje hace 2000 años, would it have convinced you? ¿le habría convencido a usted? Well, think about this. Piénselo.
David was a prophet. David era profeta, He couldn't have been talking about himself. no podría haber estado hablando de sí mismo. God had sworn the Christ would come from David's descendants. Dios había jurado que el Cristo iba a venir de los descendientes de David. Now you've got a man standing in front of us telling us that David was talking about the Christ. Ahora usted tiene a un hombre frente a usted diciéndole que David estaba hablando del Cristo. That could be. Y podría ser. And then the man says, Y entonces el hombre dice, Jesus was raised from the dead. Jesús fue resucitado de entre los muertos. This Jesus God raised up again. Este Jesús, Dios resucitó otra vez. And the next phrase is important, Y la próxima frase es importante. to which we are all witnesses. De lo cual todos nosotros somos testigos. Who are the witnesses? ¿Quiénes eran los testigos? These 12 men Aquellos 12 hombres who can speak in everybody's language que podrían hablar en las lenguas de todo el mundo inexplicably. en forma inexplicable. And they have tongues as a fire above their heads. Y tenían lenguas como de fuego por encima de las And there's cabezas. this miraculous sound of wind. Y este sonido milagroso de viento. And so if these guys are saying they are witnesses that Jesus was raised from the dead, Entonces, si aquellos hombres estaban diciendo que eran testigos de la resurrección de Jesús de entre los muertos, and we can now see the prophet David said that Christ would be raised from the y dead, podemos ver que el profeta David dijo que el Cristo iba a ser resucitado de entre los muertos, it's a logical inference that Jesus is the Christ. es una inferencia lógica que Jesús es el Cristo. And that's how Peter concludes. Y así concluye Pedro. This Jesus God raised up again, to which we are all witnesses, Este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos in testigos. verse 36. Y versículo 36. Let all the house of Israel therefore know assuredly Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel that God has made him both Lord and Christ, this Jesus whom you crucified. que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. And Peter reminded the audience of the signs that were present on this occasion. Y Pedro les hizo recordar a los oyentes de las señales que estaban presentes en aquella ocasión. Signs which he said were what the prophet Joel had prophesied, Señales que según él eran lo que profetizó el profeta Joel about the pouring out of God's Spirit, acerca del derramamiento del Espíritu Santo, which was to happen when the king and his kingdom came. lo que iba a pasar al venir el rey y al venir su reino. All right, so that's the argument Peter makes. Este es el argumento que hace Pedro. But I said this was a study in the working of the Holy Spirit. Pero dije que es un estudio de la obra del Espíritu Santo. Let's go back through it one more time. Vamos a volver a repasarlo una vez más. The credibility of the witnesses. La credibilidad de los testigos. Why believe these 12 men? ¿Por qué creer a aquellos 12 hombres? What did it say in Acts chapter 2 and verse 4? Que dijo en Hechos 2, versículo 4. They were all filled with the Holy Spirit and began to speak with other tongues. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Their credibility was established by the Holy Spirit. Fue establecido su credibilidad por el Espíritu Santo. The idea that the kingdom was here and that the Messiah was here, La idea de que el reino está aquí, el Mesías está aquí, Peter connects that with what was prophesied in Joel. Pedro lo une con la profecía de Joel. It shall be in the last days, God says, that I will pour forth of my Spirit on all Que Dios mankind. dijo en los postreros días, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, o de todo ser humano. He says Jesus was approved by God, evidenced by his miracles. Dice Jesús fue aprobado por Dios. Como evidencia tenemos a sus milagros. That's the work of the Holy Spirit. Es la obra del Espíritu Santo. Remember in Matthew chapter 12, Acuérdese usted en Mateo capítulo 12. how did Jesus do miracles? ¿Cómo Jesús hizo milagros? He says, if I cast out demons by the Spirit of God. Digo, si yo expulso demonios por el Espíritu de Dios. Peter says Jesus' death was part of the plan. Pedro dice, la muerte de Jesús fue parte del plan. And then he says Jesus was raised from the dead. Entonces dice, Jesús fue resucitado de entre los muertos. That's the work of the Holy Spirit. Eso fue la obra del Espíritu Santo. Romans chapter 8, verse 11. Romanos 8:11.
if the spirit of him who raised Jesus from the dead Si el es- dwells in you. Si el espíritu de él que resucitó a Jesús de entre los muertos mora en ustedes, Then Jesus' resurrection was accomplished through the Holy Spirit. la resurrección de Jesús fue logrado o llevado a cabo por el Espíritu. David spoke of one being raised from the dead in the 16th Psalm. David habló de uno que iba a ser resucitado de entre los muertos en el Salmo 16. And a central piece of the argument was he would not see corruption. Y una parte esencial del argumento es que él no iba a ver la corrupción. The resurrection would come quickly, La resurrección iba a ser algo repentino, rápido. like as when Jesus was raised within 3 days. Por ejemplo, Jesús fue resucitado dentro de 3 días. But 2 Peter chapter 1, as we studied last night, Pero la segunda carta de Pedro, capítulo 1, como vimos anoche, when men prophesied in Old Testament times, they were moved by the Holy Spirit. cuando los hombres profetizaban en el tiempo del Antiguo Testamento, fueron movidos por el Espíritu. So when Peter turns to the 16th Psalm, Entonces, cuando Pedro va al Salmo 16, he's turning to words revealed by the Spirit. está buscando o citando palabras reveladas por el Espíritu. Again, after Peter has shown that it doesn't make sense that David was talking about himself, Otra vez, al demostrar Pedro que no hay sentido en decir que David estaba hablando de sí mismo, he says David was a prophet and was speaking of the coming Messiah. dice, David era profeta y estaba hablando del Mesías que iba a venir. Again, 2 Peter chapter 1 and verse 21. Otra vez, 2 de Pedro capítulo 1, versículo 21. Prophecy came as men were directed by the Holy Spirit. La profecía vino al ser dirigidos los hombres por el Espíritu Santo. And then he affirms Jesus was raised from the dead. Entonces afirma, And therefore is Jesús the fue Christ. resucitado de entre los muertos y por tanto es el Cristo. And again, Romans 8 verse 11. If Y the otra Spirit of him vez- who raised Jesus from the dead. Romanos 8, si el Espíritu de él que resucitaba a Jesús de entre los muertos, So it's the work of the Holy Spirit. estamos hablando de la obra del Espíritu Santo. And then finally, Peter reminded his audience of the signs that they were seeing and hearing. Y en fin, Pedro hace recordar a los oyentes de las señales que veían y oían. Which were the work of the Holy Spirit. Eran la obra del Espíritu Santo. Do you see how thoroughly involved the Holy Spirit is in the conversion of these people on the day of Pentecost? Usted ve cómo el Espíritu Santo fue plenamente involucrado en la conversión de la gente en aquel día. In Acts chapter 2 En Hechos capítulo 2, and verse 38, versículo 38. Peter said, "Repent, and each of you be baptized in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit." Pedro les digo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. How did they receive the Holy Spirit? ¿Cómo ellos recibieron al Espíritu Santo? Let me suggest to you Déjeme sugerirle an idea that I think is right. una idea la cual creo ser cierta. Rather than reading this, be baptized, and then later on you'll receive the gift of the Holy Spirit. En vez de leer eso así, sed bautizados y luego van a recibir el don del Espíritu Santo. Understand repenting and being baptized to be receiving the promise of the Holy Spirit. Entiéndalo así, que arrepentíos y bautícese para entonces recibir el don del Espíritu Santo. John chapter 8 and verse 31. Juan capítulo 8 versículo 31. Where am I looking here? Verse 31. If you abide in my word, Si vosotros permaneciereis en mi palabra, then are you truly my disciples, and you shall know the truth, and the truth will make you free. seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará Does libres. that mean abide in my word, Quiere decir permanecer en mi palabra and then sometime thereafter you'll be my disciples and you'll know the truth? y algún tiempo más tarde seréis mis discípulos y conocerán la verdad? Or does it mean O quiere decir, by abiding in my word you are my disciples and you know the truth? al permanecer en mi palabra, sois mis discípulos y conocéis la verdad. Could it be that by accepting the testimony of the Spirit in Acts chapter 2, people received the Spirit?
Puede ser que al aceptar el testimonio del Espíritu, en Hechos 38, que a la vez recibieron al Espíritu. I believe that's the point. Yo creo que ese es el punto. And we'll talk more about that as we talk about the mind of the Spirit tomorrow. Y vamos a hablar más de esto al hablar de la mente del Espíritu. Now, on this occasion in Acts 2, not everybody received the Holy Spirit. Ahora, en esta ocasión, en Hechos 2, no todo el mundo recibió al Espíritu Santo. Only 3,000 did what Peter said and were baptized. Solamente 3,000 personas hicieron lo que Pedro les había dicho y fueron bautizados. It's possible to resist the Holy Spirit. Es posible resistir al Espíritu. You see the Spirit thoroughly involved in everything that's going on here in Acts chapter 2. Usted ve al Espíritu plenamente involucrado en todo lo que pasa aquí en Hechos capítulo 2. And yet many people resisted. Sin embargo, muchos resistieron. Everybody other than those 3,000. Todos, aparte de aquellos 3,000. Acts chapter 7 and verse 51 talks about people resisting the Holy Spirit. Hechos capítulo 7, 51 habla de personas y cómo resisten al Espíritu. Stephen says, you men who are stiff-necked and uncircumcised in heart and ears are always resisting the Holy Spirit. Dijo Esteban que los que eran duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos siempre estaban resistiendo al Espíritu Well, Santo. let's come to some conclusions. Vamos a llegar a algunas conclusiones. conclusions. Dos conclusiones. The work of the Holy Spirit does not preclude our minds. La obra del Espíritu Santo no excluye nuestras It mentes. appeals to our minds. Al contrario, apela a nuestras mentes. You think about the Holy Spirit's involvement on the day of Pentecost. Piense en cómo el Espíritu Santo fue involucrado en el día de Pentecostés. There were miracles, Había milagros, but what was the purpose? pero ¿cuál fue el propósito de ellos? To establish the credibility of the witnesses. Era establecer la credibilidad de los testigos. That's an appeal to the mind. Es apelar a la mente. Peter's argument, El argumento de Pedro, based on Psalm 16, basado en el Salmo 16, which had been revealed by the Spirit, el cual había sido revelado por el Espíritu. was a logical argument. Fue un argumento lógico. And they were to use their minds to comprehend it. Y ellos debían usar la mente para comprenderlo. And so the result of the Spirit's work was to bring people to a logical conclusion. Entonces el resultado de la obra del Espíritu fue el llevar a la gente a hacer una conclusión lógica. And finally, the work of the Spirit does not preclude our choice. Y en fin, la obra del Espíritu no excluye que elegimos o nuestro libre albedrío. It appeals to our choice. Apela a nuestro libre albedrío. There are people who think that the Spirit is just going to come and take them over. Hay personas que piensan que el Espíritu Santo va a venir y apoderarse de ellos That they don't need to make a choice. y no tienen que elegir nada. And there are people who will tell me that they used to live one way and now they can't help but live another way, and it just happened to them. They didn't choose. Hay personas que me dicen que vivían de una forma y de repente comenzaron a vivir de otra forma y no pudieron ayudarse, no pudieron resistir, tuvieron que vivir de otra Their forma. idea is this: if there are two people, one is saved and one is not, La idea de ellos es si hay dos personas, una persona salva y la otra no, you'd have to say it's the Spirit's fault. uno tendría que decir que es culpa del Espíritu. Because the Spirit made this person be saved and the Spirit didn't work on this other person. Porque el Espíritu forzó a una persona a obedecer, pero no hizo nada para el otro. The Spirit was thoroughly at work on the day of Pentecost. Pero el Espíritu estaba plenamente ocupado, involucrado en los eventos en el día de Thousands of Pentecostés. people had the benefit of the Spirit's working. Miles de personas tuvieron el beneficio de la obra del Espíritu. Only 3,000 chose to obey. Pero solamente 3,000 eligieron obedecer. You have a choice. Usted puede elegir. And tomorrow we're going to talk about having the mind of the Spirit and being led by the Spirit. Mañana vamos a hablar de tener la mente del Espíritu y de ser guiado por el Espíritu. It's not something that just happens to you. No es algo que solamente ocurre, It's a choice. es algo que uno elige. You make it. Usted elige.
Well, okay, we're 20 minutes past the time. Ya pasamos 20 minutos. We will stop for a break. Vamos a pasar por un receso. We do get an hour, extra hour of sleep.